lo borramos, no hay problema. No, está en espejo, no puede. Ya, listo. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, compañeras. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la literatura peruana. Nuestro grupo está conformado por Linares. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, compañeras. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que es la literatura peruana. Nuestro grupo está conformado por Daniela Espinosa y Xiomara Minaco y mi persona, ¿no? La Paz. Aquí tenemos primero una breve descripción de la parte de la literatura peruana, que nos dice pues que nuestra literatura peruana contempla una gran diversidad cultural, que es lo que nos va a hacer a nosotros partícipes de la riqueza y las sensibilidades que se han encontrado, pero sin diferencias algunas. También nos dice que la literatura realizada en el Perú contó como proceso cultural que está en permanente proceso de reflexión por historiadores y críticos literarios. Es decir, que la literatura no solamente quedó en que los libros y ahí se quedó, o de repente hubo un debate y se quedó en vano, no, sino que normalmente cada cierto tiempo se va revisando, los mismos historiadores, de repente los mismos escritores van haciendo un proceso de reflexión sobre todo lo que ha ido pasando y aconteciendo en este tiempo, desde que inició la literatura hasta la actualidad, que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? También nos dice que lo que es la literatura peruana es un proceso largo que está en permanente debate por los propios historiadores al momento que hacen la reflexión. Luego tenemos lo que viene a ser la literatura quechuista como primera literatura, obviamente, porque vamos a encontrar muchas más en el camino. Nos habla de que la literatura quechuista inicia aproximadamente en 1532 en el siglo XVI, donde los incas no conocían los libros, sino que todos sus textos se daban de manera oral. El único idioma que ellos manejaban era el runacini o quechua. Además, todas las historias que ellos contaban no solo era de manera oral, sino que se iba dando de generación en generación, y esto iba pasando así con todas las generaciones futuras que se veían. También en esta literatura quechuista tenemos lo que vienen a ser las vertientes literarias, donde vamos a encontrar una vertiente que es la oficial. Dos son populares, que acá encontramos lo que viene a ser el género épico narrativo y la lírica. En la literatura quechuista también encontramos lo que viene a ser el libro El Ollantay. Y aquí no van a poder leer lo que dice el texto, pero más o menos nos habla pues que el libro del Ollantay estaba escrito originalmente en quechua, que ya posteriormente con el pasar de los años ha sido traducido por las otras personas, por otros escritores, ha sido traducido a distintos idiomas, y uno de ellos pues es el español. Aquí también, no sé si logran apreciar, a ver por acá, tenemos lo que es tenemos a lo que es un chasqui. No sé qué lado está acá. Tenemos una imagen que es un chasqui. ¿Quiénes eran los chasquis en la literatura quechuista? Los chasquis eran quienes, cuando los incas querían mandar un mensaje,
se lo daban al chasqui. ¿Para qué? Porque los chasquis son las personas como que en ese momento más rápidas y corrían aproximadamente unos 4 kilómetros. Pero digamos, si tenían que llegar más allá de 4 kilómetros, pues existía un chasqui, digamos, ponle en esta esquina, y a 4 kilómetros había lo que era un tambo, que es como una choza, algo así, donde se encontraba otro chasqui. Entonces hacían como un relevo y le pasaba el primer chasqui le pasaba el mensaje al segundo chasqui. El segundo chasqui, si llegaba bien, y si no, seguía pasando el mensaje hasta llegar a la persona a la que tenía que llegar el mensaje del Inca, pues, ¿no? Luego tenemos lo que es, aquí, la literatura hispánica, o la literatura también llamada la literatura conquista. ¿Por qué? Porque esta literatura comienza aproximadamente en 1532, que se da con la llegada de los españoles. Y aquí en esta literatura existen dos literaturas, que es la literatura popular y la literatura culta. También aquí en esta literatura tenemos lo que viene a ser los problemas que habían en el país, y uno de estos problemas era lo que se daba entre el hermano Huáscar y entre los dos hermanos Huáscar y Atahualpa. Ellos dos pues pelearon, y Atahualpa ganó, como decir, la guerra, por así decirlo. Gana la guerra, pero los españoles lo arrestan y se lo llevan. Y pese a que Atahualpa les ofreció a los españoles plata y oro, ellos no lo aceptaron, sino que ellos querían que Atahualpa le rinda, como decir, un homenaje oculto a sus reyes, ¿ya? A los reyes de los españoles. Pero como Atahualpa no quiso hacerlo, lo mataron, lo asesinaron, ¿ok? Entonces, eso es un poquito de la parte de la hispánica conquista. Dentro de esta hispánica conquista encontramos lo que vienen a ser las coplas. Las coplas nos dicen que eran unos versos cortos que se realizaron con la finalidad de ¿cómo se llama? De hacer una burla hacia sus jefes de los españoles, ¿no? Hacia los soldados españoles. Entonces, estas coplas eran cortas. Aquí encontramos a Pizarro, que era uno de los que también se burlaba de la gente, por así decirlo. Y Pizarro era conocido como el jefe, era un jefe, y también era conocido como un carnicero, ¿ya? Uno de los que resalta aquí bastante en las coplas es Jorge Manrique, que es un coplero que tiene un libro de aproximadamente 40 coplas, ¿ya? Ahora yo les voy a hablar una copla así chiquita que dice: pues señor gobernador, mirad bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Esta copla era una burla, pero ¿para quién? Como ya les dije, Pizarro era un jefe, entonces como las burlas eran para los jefes, esta copla iba en burla hacia Pizarro y también hacia los jefes, pero principalmente hacia Pizarro, porque Pizarro era conocido como el carnicero. En esta parte de las coplas nos dicen también que los soldados tenían un ligero conocimiento, pero sin embargo se les consideraba analfabetos. ¿Ya? A ver. Luego tenemos lo que vienen a ser los romances. Aquí en la parte de los romances, vertientes literarias, ¿no? Profesora, disculpe. ¿Sigo?
Ya. Bueno, siguiendo con lo que les decía, luego tenemos como otra vertiente literaria lo que son los romances. En los romances nos dice que era donde nosotros podíamos ver o leer mejor lo que expresaban el amor los españoles hacia quienes, hacia las indígenas. También, a diferencia de las coplas, los romances eran extensos y también nos habla de que la lírica amorosa y la épica se fusionaron en esta etapa o en esta vertiente. Además, en esta vertiente los escritores expresaban sus sentimientos por las acciones que realizaban. De ahí vamos a ver la siguiente vertiente literaria, que son los cantares. En los cantares se puede encontrar que estas eran mayormente para poder, dentro de los escritos los antiguos de Perú, tenían para diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, cuando alguien fallecía, había un cantar, el cantar hacia los animales, hacia la guerra, hacia un canto de victoria. Por ejemplo, actualmente nos podemos dar cuenta que dentro del Inti Raymi, que se celebra cada 24 de junio en Cusco, dentro de ellos se escuchan muchos de estos cantares. Y uno de ellos también es el Ajayi. Este canto es un canto triunfal colectivo, que los cantan a la vez todos los que se encontraban presentes. Además, también se puede ver lo que es las canciones de ceremonias religiosas, ya que dentro del Inti Raymi también se pueden observar que hacen adoración al Dios Sol y a la Pachamama, y entre otros más. Además de ello, como continúan con las crónicas, ¿ya? Las crónicas suelen ser los relatos que mayormente tratan del pasado. Dentro de ellas vamos a encontrar lo que es el primer relato escrito, ¿ya? Van a ser de manera ordenada. Además, también se van a narrar los sucesos históricos que habían y también las costumbres como tradiciones, como también los más conocidos leyendas o mitos acerca sobre Mamaoyo y Manco Cápac, los hermanos Aya. Dentro de ellas se utiliza un lenguaje sencillo, directo, donde también dentro de las crónicas vamos a encontrar el pensamiento del cronista. Para empezar, vamos a ver tres tipos de crónicas. Una, que es la español, la segunda, la indígena, y la tercera, la que es el mestizo. La española. El príncipe de los cronistas españoles fue Pedro Cieza de León. Este es considerado el máximo. Pero aparte de él, también encontramos a otro cronista español que también es Juan de Betanzos. Por ejemplo, recogen lo que es la leyenda de los 4 años, los hermanos de los 4 años, ¿ya? Además de mitos como las 4 ventanas, y entre otros. Este español se llega a enamorar de una indígena. Por este motivo también valora lo que es nuestra cultura y también describe en sus libros, por ejemplo, suma y narración acerca sobre los incas. Ahora, regresando a Pedro Cieza de León, ¿ya? Este es un historiador etnográfico. Además, dentro de su obra vamos a encontrar una gran minuciosidad en su descripción. Por ejemplo, en su obra Crónica del Perú, se puede encontrar un lenguaje hiperbólico. En este caso significa algo exagerado. Por ejemplo, él demostraba, dando grandeza a los españoles cuando llegaron, que los peruanos, no, los indígenas, eran grandes, eran seres grandes, cavernícolas, fuertes, y que los españoles simplemente eran pequeños. Por ello que se describe la exageración. Por ello también se menciona de que, o se hace la pregunta, ¿cómo seres tan pequeños pudieron gobernar o dominar a personas tan grandes? ¿No? ¿Cómo que superaron en grandeza, en fuerza en este caso, ¿no?, a los indígenas cuando llegaron y los pudieron someter? Otra parte también es que dentro de sus libros está más el beneficio personal, ya que agradar a la corona en ese tiempo
era muy beneficioso para aquel cronista. Además también describe la costumbre de la vida de las luchas. Su libro apareció en Sevilla. Este personaje también tuvo como, ¿no? Pudo observar acerca también lo que es el señorío de los incas, ¿no? La guerra de los quitos, la guerra de los civiles y las 12 conquistas. Para continuar con la segunda crónica, es acerca sobre los indígenas. Felipe Guamán Poma de Alaya. Este es el personaje que ha creado el primer documento gráfico en nuestro país. Este indígena tenía posesión. ¿Cuál era la posición de un inca antes o de un indígena? Eran sus tierras. Además, también dentro de nuestro país podíamos encontrar lo que era el oro, la plata. Así que Felipe Guamán tenía dinero, ¿ya? Hablaba lo que era el quechua y el aymara, no dominaba el español. Además, dentro de sus libros se puede encontrar una que es como tipo carta. Es una iconografía, esa es la técnica que él utilizaba. Prácticamente se plasma en la escritura y el dibujo. Por ejemplo, ¿han visto esos dibujos en los cuales se retrata al español dominando al indígena amarrado a un palo, degollándolo, quitándole la cabeza? Dentro de un museo de nuestro país se puede observar las imágenes de Felipe de Guamán. Por ejemplo, él no dominaba el español, pero quería que ellos tuvieran en cuenta lo que realmente pasaba en nuestro país, qué es lo que realmente les hacían a los peruanos. En este caso, él, como no dominaba el español, lo que hacía es escribía en quechua, ¿ya? Pero cada 2 o 3 carillas lo que hacía era dibujar. Se menciona también que él era un buen dibujante, era excelente en esa parte. Por ello, después de 3 carillas, él dibujaba y retrataba lo que estaba diciendo. Porque la forma de los dibujos también es una parte que te cuentan, al igual que los cuentos, ¿no? Te cuentan la historia mediante esa forma. Su primera obra fue la Nueva Crónica y Buen Gobierno. Él tenía las ideas de Túpac Amaru II. Dentro de esta crónica se menciona que hablaba acerca sobre qué era el sistema del gobierno de los incas, la educación, la organización política que existía. Esto trata la primera parte de su libro, Crónica y Buen Gobierno. Esta se perdió en 1600 en Cusco. Pero ¿qué sucede? Que este libro fue prácticamente, querían desaparecerlo los españoles, porque no les gustaba la forma en la cual ellos nos hacían ver. En este caso, este libro se perdió supuestamente, pero fue encontrado en Dinamarca. Gracias a un alemán, se encontraba dentro de una biblioteca real. Pero como se menciona, los alemanes son personas que les gusta, aparte de investigar, también sacaron beneficio de esto, ya que hasta el momento este libro no se encuentra en nuestro país, no se ha regresado, más bien se ha quedado allá, en Dinamarca. Estos alemanes también investigaron el origen del libro Ollantay, así que nos podemos dar cuenta que también estaban interesados en lo que era la historia de nuestro país. La segunda parte de esta obra, que es Buen Gobierno, se publicó, ¿no?, en el año de 1615. Esta parte habla acerca sobre la injusticia que sufrieron los incas. La finalidad que tenía este personaje era retratar la realidad indígena que vivían, ¿no? Lo que buscaba era solicitar una reforma a los reyes de España. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, ustedes que vivieran en ese tiempo, siendo mujeres, tener hijos y que ellos cumplan los 7 años, los hombres eran enviados a las minas. Estos niños, ¿no?, porque aún eran niños con 7 años, al ser enviados a las minas, simplemente eran alimentados con agua y pan. Un niño, ¿qué fuerza va a tener para poder sacar minerales Y si estos niños, cuando ya no podían servir para el trabajo, en otras palabras, lo único que hacían los españoles era mandarlos a fosas y quemarlos vivos, simplemente eso. Y con las niñas de 7 años que eran quitadas del pecho de su madre, ¿no?, en este caso las niñas eran utilizadas para el trabajo sexual.
una niña de 7 años prácticamente era violada por un español. ¿Y qué pasa? Cuando su cuerpo no estaba aún físicamente apto para poder tener relaciones. Algunas de ellas incluso morían al primer contacto sexual. Por estos motivos es que dentro de la segunda parte narra todas esas injusticias que vivieron, al igual que las madres y sus hijos, ¿no? Y en este caso, este personaje, Felipe de Guamán, no solamente ha escrito por escribir, sino es algo que él vivió, porque fue durante su tiempo, es un testimonio. En este caso se muestran los pensamientos y la realidad que este cronista durante ese tiempo vivía. Además de ello, dentro de esto, Felipe tuvo la, como quien dice, ¿no? No sé si se le llama la valentía o la tontez de enviar estos iconografías a los reyes de España. Por ello que de su apellido, ¿no? Los españoles, los reyes, se sintieron insultados al ver semejante cosa. O sea, describirlos a ellos como si más bien ellos fueran los salvajes. Y se sintieron repudiados, en otras palabras. Entonces, Guamán fue considerado por ello. ¿Han escuchado aquella frase que se dice, estás Guamán, o estás loco, ¿no? En otras palabras, ¿no? Prácticamente Felipe Guamán fue considerado, fue un loco por haber atrevido a enviar esas imágenes a los reyes de España o esos dibujos que él realizaba. A continuación podemos encontrar la siguiente crónica, la tercera. La tercera se acerca sobre el mestizo. Ahí ya podemos encontrar la mezcla entre el español y la indígena, ¿no? En este caso, el reconocido es el Inca Garcilaso de la Vega. No debemos de confundirnos con este personaje, con el también conocido el Garcilaso de la Vega, aquel que es un poeta español. Son dos personajes muy diferentes, ya que el primero es un poeta y escribe el libro de las sílabas del liso y memoroso. Pero el segundo es el Inca, aquel mestizo, hijo de un padre español y de no solamente una simple indígena, sino más bien de una princesa indígena, una princesa inca. ¿Cómo viene su padre a nuestro país? Pizarro, quien gobernaba aquí en el Perú, ¿no? Estaba de jefe, muere. Y a causa de eso llega a su legado, en este caso su hermano Gonzalo Pizarro, llega a tomar el mando después de la muerte de su hermano. Y Gonzalo Pizarro era amigo con Sebastián Garcilaso de la Vega, padre del Inca Garcilaso de la Vega. Al llegar a nuestro país se enamora de una princesa incaica, Isabela Chumpu Ocho. Estos no hablaban el mismo español, el español y el quechua no dominaban al revés ninguno de ellos. Su amor fue más bien a través de los ojos, de la mirada, del gesto, no de los gestos, ¿no? Y del cuerpo, como se dice en otras palabras. Además de ello, a causa de este amor o de esta relación es que nace el Inca Garcilaso de la Vega. Su padre, obviamente, teniendo orígenes de católico, ¿no? Lo nombra y le pone otro nombre, que es Gómez Suárez de Figueroa. Su padre no llegó a nombrarlo prácticamente con ese nombre. El Inca Garcilaso de la Vega tuvo buena educación, su padre lo mandó al extranjero. Además, también a causa de ello él pudo tradujo varios libros. Dentro de ellos, por ejemplo, El León del Ebrio, El Diálogo del Amor, y también lo que es el libro Comentarios Reales del Inca, también que podemos encontrar. Y dentro de su primera obra se encuentra que es El Origen de los Incas. Esta fue publicada en 1605 en Lisboa. En este libro se habla acerca sobre más la gloria que incluso ¿no? Se releva más lo que es eso. Además, también dentro de este libro podemos encontrar cómo el Inca empezaba a poner en orden cuáles eran todos los incas que tenía nuestro país, ¿no? Desde el inicio hasta el último que tuvo. Además, también se puede traducir las leyendas de Manco Cápac y Mama Ocllo, y el lenguaje que se podía observar era el poético dentro de estas obras o crónicas narrativas. La segunda fue en Córdoba en 1617 con la historia general del Perú. Dentro de esta obra es considerada no tanto uno real. ¿Por qué? Porque
prácticamente esta es una obra póstuma. Ahí ya Garcilaso de la Vega había fallecido. En este caso fue una obra que salió al año recién de haber fallecido. Dentro de esta obra es muy diferente a la primera, que la primera daba la gloria al suyo, en la segunda prácticamente justificaba lo que los españoles hicieron a nuestro país. Garcilaso de la Vega, al principio de la obra, ¿no?, se menciona, en el segundo libro se menciona que estaba afectado por la muerte de su padre y que su nombre del padre fue manchado. Y lo que hizo el Inca Garcilaso de la Vega frente a los reyes de España, ¿no?, fue prácticamente limpiar el nombre de su padre. Pero al hacer esto se involucró, ¿no?, en otras cosas, también lo vincularon con el tema de la rebelión de Gonzalo Pizarro, y al final él, al querer reclamar su herencia y su apellido, también recibir para poder tener el dinero de su padre y todo lo que le dejó por ser hijo único de Sebastián Garcilaso, los reyes de España no se lo dieron, simplemente porque prácticamente apoyó o dio favoritismo a Gonzalo Pizarro. A pesar de haber servido al ejército, de haber sido un sacerdote y entre muchos, no fue considerado y no le dieron su herencia. La segunda, después de todo esto que hemos visto de las crónicas, nosotros nos podemos dar cuenta que en esta etapa, en esta literatura hispánica o conquista, se dan cambios. Entonces se dan cambios como la transculturación, que es donde va a terminar todo lo que es la organización política y la económica. Además, todo lo que era la agrícola pasa a ser la minería. Aquí también, en esta literatura, en esta época, empieza a cambiar lo que es el idioma, empieza a ser el idioma español. Aquí también es donde nos imponen la religión católica. Aquí también encontramos lo que son los cambios de las costumbres que nosotros teníamos antes con las que de repente tenemos ahora. En esta etapa también encontramos lo que es la Santa Inquisición, que es donde buscaban a los indígenas que todavía adoraban a sus dioses, por así decirlo, ¿no?, que todavía adoraban a sus dioses y los buscaban y después los decapitaban. También, como ya en las crónicas se ha narrado, encontramos una serie de situaciones que se han vivido donde la guerra, el saqueo y la muerte estaban en todo su apogeo. Y ya pues después de esta literatura encontramos la siguiente literatura, que viene a ser la literatura colonial. Dentro de la literatura colonial se puede dar inicio a lo que es el virreinato en nuestro país. Ahí se posiciona, ¿no?, o le dan el título del primer virrey a Blasco Núñez, y también el último virrey, que también es la Serna. Esta puede ser considerada como una literatura falsa peruana, ya que dentro de esta literatura más se habla o se da homenaje a lo que es los españoles y a la parte de Francia, ¿no?, que está dentro de Europa. Dentro de esta etapa también se puede encontrar lo que es el Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico, ya que, como se mencionó, esta parte es el siglo de oro de España. Más todo lo que se vivía era el espíritu español que se sentía, ¿no?, en todo su apogeo de ellos. Además, se puede encontrar a personajes como Garcilaso de la Vega, con el libro de Églogas de Alicio y Memoroso, y también a Fraude de León, Hados de la vida revelada. El segundo también, Francisco de Quevedo, que también parte de él era lo que era la poesía. Como tercero tenemos a Moratín, que es representada prácticamente lo que era España, y Molière la parte francesa. Estos eran considerados modelos de inspiración, pero más bien eran como una imitación, ya que no tenían originalidad y más bien eran una copia. Además de ello, esta parte tiene un gran valor histórico. Por ejemplo, también se puede ver lo que es el retoricismo en la forma del soneto.
Su estilo de ellos era satírico, ya que los virreyes eran considerados bastante conocidos por sus excesos que tenían. Además, también cambia lo que es la estructura social. Por ejemplo, antiguamente, ¿quién estaba en la cabeza del imperio incaico? Era el inca que mandaba, ¿no? El jefe y más. A diferencia de ahora que cambia la estructura, más bien son los españoles los que encabezan la pirámide y a continuación son los criollos o mestizos y por tercero los indios. Y por último, que ahí es cuando viene también lo que es la esclavitud a nuestro país, con la traída de negros y mulatos. Dentro de esto se pueden encontrar tres etapas, dentro de ellas que es la clásica, la barroca y la francesada. Continuamos con la literatura de la emancipación, o conocida también como la literatura de la liberación. Esta literatura inicia a finales del siglo XIX hasta los comienzos del siglo... inicia a finales del siglo XVIII hasta el inicio del siglo XIX. Es gracias a la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. Los peruanos en ese entonces querían liberarse del yugo español porque vivían sometidos a la corona española. Se desarrolla en un conflicto social. En esta literatura surgen varios grupos intelectuales. Uno de ellos son los llamados la Sociedad Amantes del País, que eran reformistas y separatistas. Entre ellos tenemos a Hipólito Unanue, a Toribio Rodríguez de Mendoza y a José Quijano y Carrillo. La literatura era transmitida por medio de panfletos, de revistas y periódicos. El máximo periódico en ese entonces era el Mercurio Peruano. Tenía una intención política que hablaba o reflejaba la realidad del peruano en ese entonces. Surge el sueño americano, el amor a la patria. Ellos querían lograr la independencia. Se renueva el sentimiento del indígena que fue humillado, golpeado, tanto en su religión como en su idioma, porque a muchos los obligaban a convertirse en católicos, ya que si no los ejecutaban o los fusilaban. Tiene representantes o también considerados precursores y próceres. Tenemos a José Quijano y Carrillo. Él fue un jurista, catedrático, insigne escritor y reformista. Tiene obras como Elogio al Virrey, que si bien el nombre dice Elogio al Virrey, en su discurso él alienta el levantamiento de las masas, de los peruanos. También tenemos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Es considerado el primer precursor de la independencia del Perú. Tiene obras como La Carta a los Españoles Americanos, donde desarrolla el cambio del pensamiento y tiene 4 puntos claves que son la realidad del Perú, la injusticia, la desolación y la incertidumbre que se vivía en ese entonces. También tenemos a José Faustino Sánchez Carrión, que es conocido como el Solitario del Sayán. Tiene obras como Carta del Solitario de Sayán, donde también como José Quijano motiva a la sublevación y al pensamiento de libertad. También está José Joaquín Olmedo, que es llamado el Cantor de Junín. Fue diputado ante el primer Congreso de la República del Perú. Tiene obras como La Victoria de Junín, que es una obra donde exalta al libertador Simón Bolívar. Pero la figura principal de esta literatura es Mariano Melgar. El nombre completo, Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, que es conocido como el poeta mártir, el poeta de los Yaradíes, el primer poeta romántico del Perú y América. Él nació en 1790 en la Ciudad Blanca, Arequipa. Desde su infancia dio muestras, dio señales de que tenía dotes extraordinarios. Según los biógrafos dicen que a los 3 años ella leía y escribía perfectamente y a los 8 años ella traducía en otros idiomas como el latín y el griego. Estudió en el convento San Francisco y en el seminario San Jerónimo, ya que su padre quería que él fuera un sacerdote.
porque en ese entonces ser sacerdote, ser abogado, ser doctor, te aseguraba económicamente y te daba otro estatus social, otro trato. Así que su padre, Juan de Dios, quería que él fuera mejor, porque ellos eran de una economía media. En 1807 él da el examen para entrar al seminario a estudiar filosofía y teología. En 1810 se hace merecedor de una beca de gracia y se encargó temporalmente de la clase de gramática en el seminario, para luego ser profesor de retórica y latín, de física y matemáticas y filosofía. Ese mismo año él recibe las órdenes menores de manos del obispo Luis Gonzaga de la Encima y Perla. En 1812 Mariano Melgar desiste de la carrera eclesiástica por motivos amorosos. Entrando en ese ámbito del amor, Mariano Melgar tuvo dos grandes amores, que fue, su primer amor fue doña Manuela Paredes, conocida o bautizada por él como Melissa. Ella fue hija del tesorero fiscal de Arequipa. Pero su más grande amor fue María de los Santos Corrales Salazar, bautizada por él como Silvia. Según los biógrafos de Mariano, él era mayor que ella por casi 7 años. Ella tenía 13 años y él tenía 20. Además, también se dice que eran primos lejanos. Es por eso que la familia de ella, más que todo su padre, no aprobaba la relación, no quería que esté con su hija, así que él quería casarla con otra persona. Igualmente, los padres de Mariano tampoco aprobaban la relación, así que lo alejaron, lo mandaron a Lima a estudiar leyes. Es ahí donde inicia sus ideas de patria, sus ideas de patriotismo, gracias al fuerte ardor oratorial del José Javier Leandro Baquijano y Carrillo. Él regresó a Arequipa y cuando regresa a Arequipa encuentra a María diferente, ya desdeñosa, ya no lo quería, porque su padre le había dicho de que como era poeta no tenía un estatus social bueno para darle una vida mejor a ella. Entonces, con el corazón roto, Mariano Melgar se va al Valle de Majes, donde tuvo más contacto con los indígenas y conoce el famoso Araúl, el famoso Araúl. Mariano Melgar desarrolla una literatura nacional. Además están los famosos yarabíes, donde desarrolla una poesía mestiza. Además, él se adelanta a una corriente literaria que se desarrollaba en Europa, que es el romanticismo. Por eso José Carlos Mariátegui lo considera el precursor del romanticismo peruano. Hablando del yarabí, el yarabí es una poesía de lamento amoroso. Esta poesía es mestiza, tiene la fusión lírica de la lírica incaica y la lira española, creando así un yarabí culto, un yarabí elegante, un yarabí diferente. Se dice que Mariano creó el yarabí, pero varios historiadores han dado con que no lo creó él, solamente que lo hizo más conocido, más reconocido en el Perú. Sus rimas son asonantes, no tienen perfección, es metro corto, de arte menor. En la actualidad se conocen 10 yarabís de él, pero se le atribuyen unas 50, si mal no me equivoco. El yarabí más conocido de Mariano Melgar es el yarabí número 1, que dice más o menos así: todo mi afecto puse en una ingrata, día inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata, un afecto sincero, amor no quiero más amar. Juramos ser suyo y ella mía, yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía, jamás ayer espero, amor no quiero más amar. Donde en este yarabí él le dice ingrata a Silvia, a María, porque está con el corazón roto y además ella estaba a punto de casarse con el entonces hijo del virrey del Perú. También está el yarabí número 4. En producciones literarias él tiene odas, que son cantos de alabanza. Tiene, por ejemplo, a la libertad, a la soledad, al sueño. También tiene elegías. La elegía número 1 es para Silvia, porque dice: ¿por qué a verte volví, Silvia querida? También tiene fábulas donde él criticaba a los españoles y a la manera de que trataban a los peruanos, ¿no? Tiene el cantero y el asno, los gatos, las abejas,
y también tiene sonetos. Él siempre se acordaba de Silvia en todas sus composiciones, por eso que la mayoría van dirigidas a Silvia. Dice a Silvia y la mujer. También tiene traducciones de las obras clásicas latinas de escritores como Virgilio y Ovidio. Para finalizar con Mariano, cuando Mariano se encontraba en el Valle de Majes, conoce a los hermanos Angulo y a Mateo Pumacahua, ya como revolucionario. Mariano decide unirse a la lucha de los patriotas por la causa libertaria. Él fue nombrado auditor de guerra. El 11 de marzo de 1815 se libra la batalla de Humachiri, donde Melgar resistió valerosamente, pero al final fue vencido por los realistas. Melgar fue capturado y el 12 del mismo año él fue fusilado tan solo con 24 años. La promesa de la poesía peruana murió a esa edad. Cuando le ofrecen la venda para que no lo reconocieran, él dice sus últimas palabras, que son: pónganse la venda ustedes. No, pónganse ustedes que son los engañados, porque América será libre antes de 10 años. Es como una profecía, porque en 1821 se logra la independencia y en 1824 se concreta. Seguimos con la literatura republicana. Esta literatura es el producto de toda la literatura que aconteció. Empieza después de la batalla de Ayacucho en 1828. Como corrientes tenemos el costumbrismo, donde abarcan las luchas políticas, el caudillismo y las dictaduras. Tenemos a representantes como Manuel Asensio Segura, que es llamado el padre del teatro nacional peruano. Tiene obras como El Sargento Canuto, Las Tres Viudas. También está Felipe Pardo y Aliaga, con obras como Frutos de Educación, El Aniversario de Ayacucho. Seguimos con la siguiente corriente, que es el romanticismo, donde fusiona las bases del romanticismo con el patriotismo y con el nacionalismo. En el Perú surge en 1854. Tenemos exponentes como Ricardo Palma, que es llamado el bibliotecario mendigo, el patriarca de las letras peruanas. Tiene obras como Las Tradiciones Peruanas. También está Carlos Augusto Salaverry, que es el padre del romanticismo, el mejor poeta lírico romántico. Tiene obras como Lugares y Destellos, El Amor y el Oro, Diamantes y Perlas. Y también está José Arnaldo Márquez. Es conocido como el bohemio errante, enamorado del ideal y de la ciencia. Tiene obras como El Perú y la España moderna. Luego sigue la siguiente corriente literaria, que es el realismo peruano, que empieza a emerger cuando empiezan a defender los derechos de los indígenas. Aquí, como los principales reconocidos o los exponentes, está Mercedes Cabello de Carbonera, y una de sus obras importantes fue Sacrificio y Recompensa, y también como otra obra tenemos El Conspirador y La Blanca Sol. También tenemos a Clorinda Mato de Turner, que fue una precursora del indigenismo, y sus obras importantes fue Ave sin nido, Índole, Traiciones cusqueñas, Leyendas, Biografías y Hojas sueltas. Luego tenemos, como cuarta corriente literaria, lo que viene a ser el modernismo, que aquí nos dice que en el modernismo impulsaban al cambio, a la revolución, y también nos pedían como que romper las reglas y ser diferentes a lo otro. Luego tenemos lo que viene a ser la otra corriente literaria, que es el vanguardismo. En el vanguardismo primaba la libertad de expresión, abordaban también temas que eran un tabú, por así decirlo, en ese momento, y desordenaban como que los parámetros creativos que había. Como otra corriente literaria tenemos lo que era el indigenismo, que en el indigenismo encontramos a Ciro Alegría y a José María Arguedas, que nos dice que ahí se buscaba la igualdad en el Perú
y que se intentaba también abolir el maltrato a las indígenas. Después tenemos la narrativa urbano-realista. El exponente máximo de esta literatura es Mario Vargas Llosa. Es considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, ganador de múltiples premios internacionales como el Premio Cervantes de España, el Premio Nobel de la Literatura en 2010. Tiene obras como Los Jefes, Los Cachorros, La Ciudad de los Perros, La Casa Verde, Pantaleón y las Visitadoras y La Guerra del Fin del Mundo. ¿Y su libro con el que ganó el premio Nobel? A ver, para poder concluir, ya, dando un pequeño resumen a todo lo que se ha podido en este momento empresarles, funcionarles, dando cuenta que nuestra literatura peruana, que al inicio empezaba con la quilca y el quipus, a diferencia de ahora, ya no usamos lo que es el telar, ¿no? Los colores, las telas, ¿no? Más bien ahora tenemos lo que es el libro, las hojas, ¿no? Para poder escribir y narrar. Al igual que a pesar que no se mueren aún las tradiciones que eran, ¿no? De expresarlas verbalmente, ¿no? La tradición de pasarnos verbalmente a las personas, a nuestros antepasados, que hasta ahora sabemos, ¿no? Aquellas historias, mitos, leyendas que aún no se pierden nada de ello, nos podemos dar cuenta que ha habido un gran cambio en nuestra literatura, donde hemos sufrido también nosotros, ¿no? O nuestros antepasados sufrieron lo que es la agonía, al igual que también la lucha por preservar lo que aquel entonces era la cultura que tenían, ¿no? Pelear por lo que era suyo, pero a pesar de todo ello, los grandes cambios que han surgido en nuestro país, que actualmente, ¿no? Hablamos el español, mayormente el quechua, a pesar de ser la lengua de origen, ¿no? Es considerada una lengua también secundaria, el aymara, al igual que el tunacimo y el quechua. Para poder terminar, nuestra compañera va a leernos una frase del conocido Ricardo Palma. La frase de Ricardo Palma dice: mis tradiciones, más que mías, son de esa cronista que se llama pueblo. Muchas gracias. Gracias. Espérense. No sé, pero. ¿Qué hicimos en nuestro país? Espérate, que estoy viendo acá. Como por tu trabajo estoy viendo mi tata. Gracias.